Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, no me extraña que lleve usted un casco de acero, porque es que con lo que ha sido este fin de semana, lo que no sé es cómo no va además usted con chaleco antibalas. Muy buenas noches. ¿Qué Buenas nos trae noches. hoy? Buenas noches, por decir algo. Hoy es un día peligroso para volar, ¿eh? Hoy es un día peligroso para volar. Voy a intentar manejar el timón buenamente para intentar eludir la región Oriente Medio. Fíjese si es peligroso que 3 cazas de Estados Unidos han sido derribados por las fuerzas de defensa cubaitíes porque pensaban que eran iraníes. En ¿Cómo estos está el ulti- panorama? ¿Cómo ¿eh? está el patio? El Comando Central de Estados Unidos es una noticia prácticamente de última hora. Como entenderán nuestros amigos, llevamos pegados a las agencias de noticias y a las pantallas todo el fin de semana. Había algún amigo que nos pedía que hiciéramos algún tipo de programación especial en directo. Nosotros lo que hacemos es analizar las cosas al menos con unas horas de distancia, si no es imposible informar. Algunos prefieren pues lanzar una serie de titulares en tiempo real sin confirmar y yo creo que al final lo que hacen es participar en esta ceremonia de la confusión, de la desinformación. Y nosotros hemos decidido, pues en el día de hoy, dedicarle el programa a la gran noticia del día. Vamos a hacer un despegamos especial con sabor a gran reseteo. Los amigos que nos acompañan todas las semanas en cesarvidal.tv pues ya tienen constancia y ya conocen todo lo que ha ido sucediendo en los últimos meses, en los últimos años. Hemos realizado varios programas sobre Irán. Uno de ellos se titulaba Objetivo Irán y de cómo pues progresivamente el lobby sionista ha ido apretando las tuercas a una administración Trump, que es una administración Trump que no defiende la America First, sino que defiende el Israel First, que ya cuando nombró Trump a los principales elementos que le iban a acompañar en esta administración, vimos que había un componente sionista importante. Había algunas voces que eran discordantes con ese lobby sionista. Poníamos la esperanza en la nombrada directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que Sí, en el pues año nos, 2020 nos lucimos, nos decía lucimos. aquello de no war with Iran, ¿no? Ninguna guerra con Irán, ¿no? Pero es que Trump también decía eso. Bueno, También decía eso. he ido rememorando las afirmaciones de Trump y de En el Tulsi editorial Gabbard de hoy, y de ¿verdad? Vance en el editorial de hoy. Sí, sí. Mm. Les recomiendo a todos que lo escuchen porque don César ahí hace una radiografía para que vean que no nos inventamos nada, todas las declaraciones que han ido haciendo los dos y otros miembros de su gobierno, con Tulsi Gabbard al frente, porque además ella es una señora que viene del ámbito castrense, que es muy consciente y siempre lo ha sido de que una guerra con Irán no respondía en ningún momento a los intereses de Estados Unidos, sí a los de Israel. Yo creo que estamos en condiciones de afirmar sin ningún tapujo que el gobierno de Estados Unidos no es un país soberano en estos momentos. No, no. Estados Unidos, que hace 250 años nació del deseo de no ser colonias de Gran Bretaña, ahora debería tener el deseo de no ser una colonia de Israel. Algo que la propia masa electoral, o el propio apoyo electoral, los propios votantes del Partido Republicano y buena parte también de los demócratas, como usted ha señalado en su editorial, pues coinciden con esta afirmación. Es una decisión que va no solo en contra del pueblo norteamericano, sino que va en contra de los propios intereses de Donald Trump. Es decir, hasta ese punto de subyugación de la Casa Blanca respecto al gobierno de Israel existe. Era el peor momento desde un punto de vista electoral. Ahora mismo vamos a ir analizándolo, ¿no? Las consecuencias que ha tenido y algunas noticias de última hora, pero los hidrocarburos están disparando en el mercado, que esto, aunque le pueda beneficiar a alguna empresa exportadora que otra, en realidad perjudica los intereses electorales de Donald Trump, porque la inflación va a subir, la inflación va a ir creciendo, el coste energético de los hogares va a seguir aumentando, el hecho del descontento social, porque ya no es que se vea como una guerra ajena en la cual poco se tiene que decir, es que es contraproducente para los intereses de Estados Unidos geopolíticos en el mundo y al final responde exclusivamente a los intereses de Israel y también de Arabia Saudí. Esto es muy importante
porque Arabia Saudí ha estado jugando al doble juego. Yo siempre digo que juegan con varias cartas a la vez. En esta ocasión, el engaño ha sido máximo hasta el punto de que han sido Netanyahu y Mohammed bin Salman los que le han dicho a Trump que tenía que participar en el ataque. Sí. Mohammed bin Salman y Netanyahu dirigen a Donald Trump. No hace falta pensar en grabaciones extrañas, no hace falta pensar en chantajes estructurales. Mohammed bin Salman, el chantaje que hace es el chantaje del petrodólar, y Netanyahu el chantaje que hace es que sin el lobby sionista no llegas a presidente de Estados Unidos, no llegas a ser senador, no llegas a ser congresista, como se han encargado tanto Marjorie Greene como el propio Thomas Macy en las últimas horas, que han sido las dos voces importantes que yo destacaría más, que han criticado toda esta operación, ¿no? Para el que no sepa muy bien lo que ha ocurrido en los últimos días, básicamente primero sale la noticia de que Israel realiza un ataque contra Irán, y que luego Estados Unidos le seguía a modo de apoyo. Hubo ceremonia de confusión, incluso algún comunicado del Departamento de Estado, Marco Rubio, sugiriendo que les estaban arrastrando a algo. Bueno, es peor aún. Es decir, si te están arrastrando un gobierno extranjero a una guerra, es aún peor que si tú inicias la guerra. Pero es que aquí no hay ninguna guerra porque el Congreso de Estados Unidos no ha declarado la guerra a nadie. Esta es la otra historia, que aquí hay una violación flagrante de la Constitución de los Estados Unidos, y como las elecciones de midterm las pierdan los republicanos, que a día de hoy las perderían, Donald Trump se va a enfrentar con un impeachment por haber quebrantado la Constitución. Y se lo merece. Y se lo merece. Y además, aquí no habría ninguna duda de si es que hablé con los rusos, de quién me financió la campaña. No, es evidente lo que ha sucedido. No ha pasado por el Congreso, podía haber pasado por el Congreso. Y en otros momentos de la historia, además de forma bastante torticera, estoy recordando el caso de Yugoslavia porque fue la pareja McCain-Biden quien llevó Sí, al sí. Congreso precisamente esa iniciativa, los dos de la mano, y Clinton le dio el visto bueno. Si tú quieres declarar la guerra, podemos estar más o menos de acuerdo con los objetivos, pero vas al Congreso, pasas por el Congreso y además, no, yo no sé si él hubiera tenido el respaldo o no, pero en todo caso es la forma de hacerlo. Trump no solo no lo hace, sino que ni siquiera lo plantea, y al que le critica le llama prácticamente no solo antipatriota, sino promotor del terrorismo internacional, ¿no? Lo cual pues es una absoluta barbaridad, ¿no? Luego el tema del ataque preventivo, que también salió en las primeras horas. Vamos a ver, un ataque preventivo es una acción armada ilegal en el derecho internacional. Es un crimen Es un de guerra. crimen de guerra. Claro, es un crimen de guerra. ¿Es terrorismo de Estado? Podríamos denominarlo así, es terrorismo de Estado. La Carta de la ONU, algún espabilado decía en las últimas horas, el derecho internacional no existe. Bueno, pues si no existe, vamos a salir todos a la calle con una pistola en el cinto. Porque ¿por qué va a tener usted una pistola en el cinto y yo no? Porque todo esto viene de ahí. Viene de que unos señores, y ahora vamos a entrar en el tema de la negociación nuclear, ni siquiera habían planteado tener armamento nuclear, y antes de eso se ataca de forma masiva. La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza salvo en legítima defensa ante un ataque real, artículo 51, o autorización del Consejo de Seguridad. ¿Se da alguno de estos supuestos? No, No. no, No. no. ¿Se ha dado alguno de estos supuestos en los ataques sistemáticos que ha cometido Israel contra sus vecinos y contra los que no son tan vecinos? Tampoco. Y Thomas Macy y Taylor Greene lo que han dicho es, oiga, esto hay que llevarlo al Congreso, ¿no? El tema de la negociación. Antes del ataque, Irán y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo. Usted lo comentaba también en su editorial. Ha habido Sí. negociaciones en los últimos días, la reunión se produjo en jueves, el mediador es el de Omán, el político de Omán, y entonces Al-Busaidi de Omán se reúne con Vance horas antes de que empezara el bombardeo, sin saber, evidentemente, que se iba a producir. Teherán, por primera vez, había decidido comprometerse a no almacenar más uranio enriquecido y, además, degradar el uranio que ya tiene hasta niveles neutrales, impidiendo la fabricación de un arma nuclear que ellos, por mandato jurídico, fatua de Jamenei, que ahora pues ya no está entre nosotros porque no es que haya caído en combate, es que lo han asesinado, ahora vamos a explicar cómo se produjo también ese atentado, ese ataque, había dejado muy claro de que no se podía ni siquiera investigar en armamento nuclear. Pero bueno, dicen, vale, de acuerdo, como sabemos que ahora mismo la presión es mayúscula y para evitar un ataque nosotros renunciamos a ese uranio enriquecido. Y además se comprometía el régimen iraní, el régimen de los ayatolás, a inspecciones completas del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Incluso
que fueran inspectores norteamericanos directamente a Teherán si había un acuerdo justo. La entrevista que usted citaba en su editorial concluye con este hombre diciendo: creo que Irán está abierto a todo esto. Se produce el ataque. Y entonces dice Trump: la solución diplomática en Irán es posible y es mucho más fácil ahora. Esta es la estrategia, ¿no? Sale el sábado Donald Trump y dice: es un gran día para este país, un gran día para el mundo. Hombre, seguramente para las familias de los civiles asesinados, niñas incluidas, seguramente estos no estén de acuerdo con que es un gran día para este país. Pero bueno, en eso coincide con Zelensky, que también ha dicho que está muy contento, que Sí, el sí, ataque a claro. Irán es una gran señal, es una buena señal. Sí, sí. Porque así va a ver Putin lo que sucede con los dictadores, que alguien le recuerde a Zelensky que él es un dictador, que alguien le recuerde a Zelensky que él se mantiene en el gobierno sin haber convocado elecciones porque tiene al país en una situación en la que le interesa seguir teniéndola porque si no deja de ser presidente. Es decir, ahora el dictador es el propio Zelensky. El doble juego saudí es muy interesante. Escribía un artículo en las últimas horas Hassi El Paris, donde hablaba de la alianza del califato suní con el gran Israel. Y bueno, esto es una cuestión que nosotros hemos tratado aquí en numerosas Sí, ocasiones. en numerosas ocasiones. Arabia Saudí, como padre, como líder, ¿no?, de los países del Golfo, aspirando, ¿no?, a tener un control de toda la rama árabe musulmana desde la vía suní, desde la vía wahabita, desde la vía salafista, desde la vía radical. Esto lo hemos explicado, las diferencias entre chiismo y sunismo en muchos programas. No me voy a extender porque si no vamos a estar hoy aquí 3 horas, ¿no? Pero básicamente los promotores del terrorismo internacional y del terrorismo yihadista, bueno, pues son Arabia Saudí y Qatar, ¿no? Si incluimos a Hamas aquí, Qatar, y si no, bueno, pues el ISIS, Al-Qaeda, etcétera, etcétera, ahí es Arabia Saudí. Les recuerdo también a algún despistado que hay por ahí que los terroristas que iban en los aviones del 11S eran de Arabia Saudí también, por si hay alguien Por que no se cierto, acuerde de y estas dicho cosas, ¿no? sea de paso, y hablando de esas coincidencias notables que se pretenden ocultar entre la política de Israel y la de Arabia Saudí, recordar a la gente que un presidente tras otro, desde principios de este siglo hasta el día de hoy, Ujú, ha bloqueado que las víctimas de los atentados del 11 de septiembre puedan averiguar la implicación de Arabia Saudí, del ujú, gobierno de Arabia Saudí, no de saudíes, que eso es innegable, y del gobierno de Israel en esos atentados. ujú. Y Sí, todos sí. los presidentes republicanos o demócratas han bloqueado que eso se pueda investigar. La mayor parte de la gente no lo sabe. Estaba comiendo con unos familiares este fin de semana y con unos amigos también que han venido de Málaga y hablábamos un poco de eso y me decían, cuando yo les explicaba todo este contexto, me decían: la mayor parte de la gente de esto no lo conoce. Digo: claro, porque interesa que no se conozca. ¿Hay una alianza entre el terrorismo yihadista suní y las fuerzas de Israel, el gobierno de Israel? Sí. Una alianza a piñón que hace que terroristas yihadistas sean atendidos en suelo israelí, que hacen que cuando el ISIS realiza determinadas intervenciones siempre esté por detrás el Mossad dando respaldo, abriendo puertas o en algunos casos incluso suministrando información e incluso armamento. Esto existe, lo hemos contado un montón de veces. ¿Qué pasa? Que se dice: no, es que Irán es el actor principal promotor del terrorismo internacional, porque claro, como está suministrando a Hezbollah, Hezbollah está en el Líbano intentando evitar la invasión completa y la destrucción del país. Hezbollah está en el Líbano enfrentándose con Israel en muchas ocasiones porque ha habido una guerra cruzada y sigue existiendo. En estos momentos, de hecho, se ha recrudecido ese enfrentamiento. Y Hezbollah está protegiendo un territorio en el que hay cristianos. Hezbollah está protegiendo a los que viven en el Líbano, no porque sean musulmanes, sino porque viven en el Líbano. ¿Hubo un momento en la historia en que Hezbollah era un grupo terrorista o actuaba como un grupo terrorista? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí, Pero, sin duda. claro, pero en estos momentos plantear que la amenaza terrorista internacional es Hezbollah, cuando además se le ha Bueno, cortado toda la bueno. vía siria, claro, no, no. Aquí el peligro es Hamas Qatar, Hamas Qatar Tel Aviv. También, porque ya hemos contado el apoyo cuando fue el ministro de Defensa en representación de Netanyahu a decirle al gobierno catarí que siguieran suministrando dinero a Hamas, porque claro, si Hamas se quedaba sin dinero, no podían mantener este enfrentamiento existencial. Entonces, sin entender esto, no se comprende el pelotazo informativo cuando el Washington Post sale el fin de semana y cuenta lo que había pasado y la influencia de Mohammed bin Salman. Y hay gente que no lo están terminando de comprender y es por esto. Hombre, yo estoy viendo a gente incluso en España defender al gobierno de Marruecos porque dice Bueno, que es un gobierno patriota sí, sí, sí. y además como se lleva bien con Israel, ¿para qué queremos más? Sí, sí, sí.
Casarse con gente de la aristocracia marroquí tiene pésimas consecuencias mentales y éticas. Sí, lo que pasa es que ahí en algunos casos todavía tiene explicación. Lo peor es cuando no te casas con nadie ni te dan un euro ni un dirham y estás por Ya, ahí ya. dando vueltas Pero por el bueno, mundo. pero a lo mejor estás aspirando a ver Ah, si. bueno, sí. Aspirando, además, incluso literalmente. Algunos Ujú. aspiran literalmente. Bien. El príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ha estado en el último mes llamando a Trump a la Casa Blanca casi a diario. Mientras que públicamente decía que se debía llegar a una solución negociada, y de hecho capitaneaba a los países del Golfo en la oposición al ataque, criticando las declaraciones de Mike Huckabee en la entrevista que le hace Tucker Carlson cuando habla del gran Israel, sale rápidamente todo flamenco, Mohammed bin Salman, y critica todo esto. Al mismo tiempo estaba presionando a Trump para que atacara. Trump recibe evaluaciones de servicios de inteligencia estadounidenses también diarios, planteando las posibilidades que hay, sobre todo de éxito. Y también el nivel de amenaza, porque lo que está diciendo Trump y lo que está diciendo la Casa Blanca, por supuesto Netanyahu también, es que Irán es una amenaza además en, en nivel de emergencia, ¿no? Los servicios de inteligencia norteamericanos, justo antes del ataque, mandan un informe a Donald Trump donde consideran poco probable que las fuerzas iraníes representen una amenaza inmediata para el territorio continental de Estados Unidos en la próxima década. En la próxima década. No hoy ni mañana, no, en los próximos 10 años. Y sale él y dice, ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. La pregunta es, ¿por qué estás dispuesto a hacer eso esta noche? ¿Por qué estás dispuesto a hacer esto? ¿Contra el criterio de tus servicios de inteligencia? ¿Contra el criterio del Pentágono? ¿Contra el criterio de tus votantes? Y dice, fíjese qué frase, ¿eh? Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen un presidente que les da lo que quieren? Pues supongo que Israel y Arabia Saudí, sí. Claro. Y Lindsey Graham, y Wall Street, y claro, etcétera, etcétera. Todo lo que prometió no hacer, lo ha hecho. Y se jacta de ello. Estaba Mohammed bin Salman hablando con la Casa Blanca al mismo tiempo que Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, negociaban con los líderes iraníes sobre el programa nuclear y de misiles del país. Mientras estaban desarrollando estas conversaciones, todo esto antes del ataque, señores, Riad, Arabia Saudí, emite un comunicado. Porque había llamado, nada más colgarle a Trump, llama al presidente iraní, Mohammed bin Salman, y le dice, fíjense cómo es Mohammed bin Salman. Le dice al iraní, no te preocupes, yo no voy a permitir que mi espacio aéreo o territorio saudí se utilice en un ataque contra vosotros. Mohammed bin Salman es la serpiente. Y al mismo tiempo con los funcionarios estadounidenses decían, no, tenemos que atacar ya porque si dejamos que Irán salga vivo de esto, Irán va a salir más fuerte, va a salir más peligroso. Y ahora que tenéis aquí toda la presencia militar en Oriente Medio, la mayor desde la invasión de Irak en el año 2003, pa'lante con los faroles. Entonces, el hermano de Mohammed bin Salman, que es el ministro de Defensa, mantiene reuniones a puerta cerrada con funcionarios estadounidenses en Washington. Lo lleva haciendo desde el pasado enero, diciéndoles tenéis que atacar. Esto lo hemos sabido por el Washington Post. Recordemos, Irán, musulmanes, chiitas, Arabia Saudí, suníes. Tras el ataque inicial de Estados Unidos el sábado, Irán toma represalias contra Arabia Saudí. Riad emite una declaración condenando el ataque y pidiendo a la comunidad internacional que tome las medidas necesarias y decisivas para hacer frente a Irán, que es lo que querían desde Lo el de minuto Arabia uno. Saudí es Es tremendo. verdaderamente grave. Es el principal tremendo. aliado de Estados Unidos tras Israel en estos momentos, es el principal Sí. aliado de Reino Unido en estos momentos tras Israel. Gran democracia Arabia Saudí, como todo el mundo sabe. Sí. Claro. Luego Trump, en su discurso, manipula la historia de una forma bastante vomitiva, ¿no? Apela a la revolución iraní del 79, que si los rehenes retenidos, los 52 estadounidenses, en aquella toma de la embajada, la muerte también cita de militares estadounidenses en el 83, el atentado contra cuarteles en Beirut, perpetrado por Hezbollah, respaldado por Irán,
durante la guerra civil libanesa, eso tampoco lo dice él, era una guerra civil. Donde, por cierto, Reagan actuó con mucha sensatez y Sí, retiró a las tropas americanas del sí, sí, Líbano. sí, 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 así fue. Es decir, Y el halcón Reagan, que desde muchos puntos de vista era un halcón, sin embargo era bastante más hombre, inteligente claro. que Donald Trump, que Biden, que Obama y que Bush. Y luego menciona el famoso ataque contra el USS Cole, el del año 2000, que era un destructor naval atracado en Yemen. Y dice, probablemente estuvo involucrado Irán. Pero vamos a ver, Donald, ¿no decís que había sido un atentado suicida de Al-Qaeda? Lleváis un cuarto de siglo defendiendo que había sido un atentado suicida de Al-Qaeda. De hecho, dijisteis que Bin Laden estaba implicado en eso también. Bueno, perdone, pero es que hace apenas unas semanas, unos meses, la Casa Blanca tenía colgado un anuncio que, por cierto, por lo menos este fin de semana no lo habían quitado todavía, diciendo que las instalaciones nucleares de Irán habían sido aniquiladas y que el que dijera lo contrario era fake news. O Eran sea, fake news, que sí. las fake news quien nos las está dando ahora es Netanyahu y el presidente Trump. El propio Trump, porque esa misma mañana también dice, no, es que Teherán no solo estaba preparando el arma nuclear, sino que estaba desarrollando misiles de largo alcance para alcanzar el territorio de Estados Unidos. También se había comprometido el régimen iraní a detener, o al menos a que fuera fiscalizado su programa de misiles de largo alcance, algo que tampoco había hecho en ningún momento. Todo esto antes de que se produjera el ataque. Claro, no puedes haber destruido el programa nuclear de Irán con ataques aéreos el verano pasado y ahora decir esto. Claro. No, no, si Vámonos es a que una es fuente, de sentido común. O sea, vámonos no a hay una más vuelta de fuente que hoja. pueda ser medianamente objetiva, que no sean ni los iraníes, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Dice que no hay pruebas de que Irán haya reiniciado su programa de enriquecimiento de uranio tras esos ataques del pasado verano, ni de que tenga un plan activo para fabricar bombas. De hecho, la Agencia de Inteligencia y Defensa de Estados Unidos, en una evaluación realizada el año pasado, hace pocos meses, no citó ningún indicio de que Irán se hubiera embarcado en el desarrollo de un misil balístico intercontinental. Esto se lo han sacado de la manga. La Agencia de Inteligencia y Defensa de Estados Unidos, cuando le preguntan sobre el misil balístico intercontinental que pudiera llegar a Estados Unidos, dicen los propios técnicos del Pentágono que si Irán quisiera hacerlo tardaría una década en producirlo. Bueno, ¿Dónde está la emergencia? hay quien dice que 2 décadas Sí, incluso, ¿eh? bueno, sí. Al menos una década. Hay otros que 2 décadas, exactamente. Y luego el tema de que tanto el Ayatollah Khomeini como Khamenei, todos los que han estado ahí han condenado la fabricación, el almacenamiento y el uso de armas nucleares. E incluso la amenaza de recurrir a ella, A eso. como actos contrarios a los valores religiosos de la fe islámica. Pero que esto no lo digo yo, que esto lo decían ellos. Y digo decían porque ya no están entre nosotros. Han matado hasta a Ahmadinejad, que era profesor universitario, que ya estaba retirado de la política, un señor que iba todas las mañanas al trabajo en un autobús, que digo yo que si todo el pueblo iraní está contra sus mandatarios, ¿cómo hace este hombre para coger el autobús o cómo hacía todos los días sin que lo corrieran a gorrazos? Evidentemente, evidentemente. Hay un desconocimiento absoluto de lo que es la sociedad iraní, que hay una parte de la sociedad que quiere que haya un cambio político, evidentemente, pero esa parte de la población asume que para que haya ese cambio político va a venir Israel y Estados Unidos a matar a las niñas en las escuelas, Y Arabia Saudí, y Arabia Saudí, y además, el que, claro, y el que venga. Claro, oiga, el plan estratégico canalizado a través de la OTAN, hasta ahora, y que ha ido azuzando Israel y Arabia Saudí, consistía en situar a Irán en una situación de presión mediante una tenaza formada por Afganistán e Irak, sus dos vecinos. Por eso se difundieron informaciones falsas sobre este tema, al igual sobre el tema nuclear, al igual que lo habían hecho anteriormente sobre el supuesto programa de armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Y para ocultar la fuente de esta información, porque claro, ¿dónde está la información de que Irán está enriqueciendo uranio para tener un arma nuclear? Pues resulta que todos citaban a un grupo de exiliados iraníes, los llamados muyahidines del pueblo, que son terroristas. Que es un grupo que además tiene su sede mundial en Francia. El último presidente democrático de Irán no fue el Shah, fue Mossadegh, y le dieron un no, golpe de Estado. exactamente, pero si es que el Shah no era democrático. O sea, yo Eso, quisiera saber sí. realmente cómo van a vender la restauración del hijo del Shah, que es en lo que van,
cuando se da la circunstancia de que es que el Shah era una dictadura y además una dictadura verdaderamente dura, con un aparato represivo que era la SAVAK de cuidado. Yo no sé si realmente hay intención en el Departamento de Estado de considerar una posibilidad que vuelva el heredero del Shah, porque el heredero del Shah no lo quiere nadie, a pesar de que aparece ahora en todas las televisiones del mundo pidiendo que bombardeen su país. Esto es muy Sí, patriota y también. se ha reunido con María Corina Machado, que es de Claro, la misma estirpe claro. de los que bombardean mi país. Sí. Claro, yo entiendo porque hay mucha gente que ni siquiera conoce la historia de su propio país, pues alguno dirá, pues Irán, vamos a ver, en los años 50 del siglo pasado, Irán tuvo los únicos gobiernos realmente democráticos de su historia reciente. Había, en la democracia de Mossadegh había 3 fuerzas importantes. Unos eran los tradicionalistas, denominados los religiosos, luego estaban los comunistas y luego los nacionalistas. Entonces, Estados Unidos y Reino Unido lo que no querían bajo ningún concepto es que gobernaran los comunistas. Decía: "Oiga, ¿y los religiosos tradicionalistas?". Bueno, mal menor. Doctrina Brzezinski, doctrina Wolfowitz. Entonces, Mossadegh gana las elecciones. Y entonces está en una situación en la que, en la práctica, su país era una colonia británica, pero no del gobierno británico, sino de BP, de British Petroleum, de la Anglo-Iranian Oil Company. Y entonces, en lugar de nacionalizar por las buenas, negocia y llama a puertas y dice: "Oiga, vamos a llegar a un acuerdo justo porque os estáis llevando aquí el petróleo", etcétera, etcétera. Finalmente nacionaliza. Lo acusan de comunista y le organizan el golpe militar, la operación Ajax. De esto hemos hablado largo y tendido en los grandes reseteos donde hemos hablado de Irán. Y entonces hay un golpe de Estado y colocan una monarquía, la del Shah. Después de que se votara en el Parlamento esa nacionalización. Es decir, no Mossadegh no se levanta un día, se pone una gorra y dice, expropiese. No, lo lleva al Parlamento. Es una nacionalización democrática. Podemos estar más o menos de acuerdo con la nacionalización. Mossadegh era del Partido Socialdemócrata Frente Nacional de Irán. Gran Bretaña retira a los técnicos de BP, bloquea las exportaciones de petróleo iraní y comienza a planear el derrocamiento de Mossadegh usando la propaganda y luego la violencia. A pesar de que los funcionarios de Reino Unido reconocían en privado que el gobierno de Mossadegh era en general democrático, popular, nacionalista y anticomunista. Es decir, se suponía que desde el enfoque de la Guerra Fría convenía. Pero no, señor, Sí, porque pero desde el enfoque de saquear a un país claro, claro, era de lo más inconveniente. claro. Porque Mossadegh contaba con mucho apoyo popular y como primer ministro logró romper el control que ejercían sobre todo lo que son los asuntos iraníes, los grandes terratenientes, los grandes comerciantes, el ejército y los funcionarios. Y por cierto, en ese golpe tiene un papel muy importante un pariente de Churchill, Ah, no al lo que se sabía yo eso. puede, sí, sí, se puede incensar, pero muchísimo, un papel importantísimo, porque incluso los americanos en algún momento se plantean que mejor no. Y el que insiste muchísimo, precisamente, es un Sí. pariente de Churchill, que no fue un demócrata en su vida y que jamás combatió por la Ujú, democracia y la libertad. Combatió por el imperio y además de una manera genocida, por ejemplo, en el ujú. caso de la India. O sea, esa es la realidad. Pues como su Ese hermano es, entonces, ¿no? sí, entonces, claro, Claro. esto es, pues, igual, exactamente igual que todas las historias que nos cuentan diciendo que, bueno, que hay gente que efectivamente, se da la circunstancia de que luchan por la libertad. Sí. No, lucharon por el imperio, cosa que se puede Y comprender, por hay los siempre Rothschild, que era a quien le debía el dinero el padre, exactamente. claro. Bueno, no solamente los Rothschild, sino otros, ¿no? Ujú. O sea, que esa es la historia que hay. Entonces se da ese golpe con el MI6, con la CIA, ¿m? Y por supuesto con el Mossad. Se proporcionó a agentes británicos en Irán transmisores de radio para mantener contacto con el MI6. Vamos, el jefe del operativo era Christopher Woodhouse, y es quien pone a la CIA en contacto con otros contactos británicos en el país. Y son ellos los que empiezan a proporcionar armas a los líderes tribales del norte de Irán, que esto luego se repetiría en numerosas operaciones en Siria con la operación Timber Sycamore, en Afganistán con Al-Qaeda, etcétera, etcétera, con la estrategia de promover el islamismo, que luego sería la nota común en las operaciones norteamericanas, israelíes y británicas en los años 70 y hasta hoy. Sí. Hay 2 libros muy buenos, uno relativamente fácil de encontrar, el otro menos, es sobre el Shah de Irán, para el que quiera documentarse. Uno es el de Kapuczynski, ¿no? El clásico, el Shah de Irán,
El clásico, sí. Ese está muy bien. Y luego Todos los hombres del Shah, de Stephen Kinzer. Ese es muy bueno. Este es muy Ese es bueno. muy bueno. Ese casi es un manual Sí. de obligado. Yo tengo que decir que yo lo conocí porque mi hija, estudiando en la universidad en Estados Unidos, lo tenía de lectura obligatoria y yo procuraba leerme los mismos libros que tenía que leerse mi hija, con lo cual casi hice la carrera de Relaciones Internacionales. Y desde luego el libro es tremendo y además es un libro que empieza diciendo con toda la razón del mundo que en última instancia en Estados Unidos no se quieren dar cuenta de que quien primero agredió a Irán fue Estados Unidos empujado por Gran Bretaña y que eso los iraníes lo recuerdan Claro. y los americanos desgraciadamente lo ignoran. Es que es al revés de cómo se nos plantea. O sea, cuando se dice, no, es que Irán es una amenaza y lleva siendo una amenaza para Estados Unidos. No, es al revés. Es al revés. ¿A quién ha atacado Irán en los últimos, no sé, los últimos 250 años? Es que antes de Mossadegh y después de Mossadegh siempre ha habido dictadores. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando estaban los británicos, los rusos con el tema del gran juego, ¿no? Ese golpe de mano de los británicos intentando imponer el acuerdo anglo-persa que convertiría a Irán en un protectorado, lo rechaza el Parlamento iraní y ahí hay un golpe de Estado ya. Ahí ya ponen al que inicia la dinastía Pahlaví, al Reza Shah. Efectivamente. ¿Y qué hace Cosa este que la tipo? gente también quiere Claro. olvidar diciendo que el Shah pues, era un modernizador. En cierta medida lo fue, Sí. como lo fue Franco, lo fue Pinochet, en cierta Claro, lo medida. primero que hace es abolir los partidos políticos. Pero claro, evidentemente de una manera Claro. tremenda, ¿no? Luego dice lo del Congreso y tal, se limita la actividad parlamentaria, los opositores a la cárcel. Vamos, se hizo un Zelensky. Este Sí. hombre estuvo de 1925 a 1941. Ya los británicos y los soviéticos le aprietan y deja el timón al hijo. El Shah que estuvo al frente del país hasta la Revolución Islámica del 79 con ese paréntesis de Mossadegh, que también abole las libertades políticas. Usted ha mencionado el caso de la Shabak, una policía secreta tipo Gestapo. Y todo para echar, como un primer ministro, como digo, a Mossadegh. Luego crearían una campaña de propaganda denominada la Revolución Blanca, con reformas sociales y económicas para ocultar la profunda corrupción del sistema. Más económicas que sociales. Sí, sociales un poco con el nombre, ¿no? Sí. Claro. Y entonces, claro, nos ponen siempre la fotito de las mujeres con falda y tal, y dicen, esto era Irán antes de que vinieran los ayatolás. Que los ayatolás Arabia Saudí no lo ha sido nunca. que no estamos defendiendo a los ayatolás. Es más, es que quien proporciona el camino para que los ayatolás den el golpe de mano en Irán también son Estados Unidos, Francia, Israel y compañía. Y eso es lo que tampoco la gente sabe. Un Estado corrupto manejado por las élites industriales y financieras de la City de Wall Street y respaldadas por Washington y Londres, que en materia de política exterior usaban Irán como pieza clave en ese tablero ajedrez de Brzezinski, el que se jugaba en la Guerra Fría con los estrategas de la Comisión Trilateral, con Kissinger también, con Jimmy Carter en la Casa Blanca. Y estando Jimmy Carter en la Casa Blanca, la Trilateral facilita la llegada de Khomeini al poder. Naturalmente. Naturalmente. Que esto también a la gente le estalla la cabeza. Señores, documentos filtrados a la BBC del año 2016 muestran cómo Carter fue determinante, ocultando eso sí que fue la Comisión Trilateral, cuya estructura pues ya desvelamos también en un programa monográfico que dedicamos a esta pieza clave de la agenda globalista. Hay un momento ya al final en el que el Shah ya ha acorralado, la represión es máxima hasta el punto de que se produce un incendio en un cine y una masacre en una plaza, en la Plaza Yale. El incendio acabó con la vida de 420 personas en una operación de bandera falsa en la que estuvo implicada la policía secreta del Shah, la propia Shabak. Estaban persiguiendo a algunos miembros de la oposición que se refugiaron en el cine y entonces decidieron, fíjense lo demócrata que era el Shah y lo tolerante y lo defensor de las libertades y de derechos. Lo que hicieron fue rociar de gasolina en la sala y le prendieron fuego a la sala entera y cerraron las puertas. Claro, 420 muertos, dice, han sido islamistas radicales. Pero si los que se estaban refugiando ahí eran opositores al régimen, ¿cómo que islamistas radicales? Y luego, pocos meses después, el ejército disparó a manifestantes en la plaza de Yalé, en Teherán, con tanques y helicópteros disparando contra la multitud.
Se produce una huelga general, se paraliza las refinerías de petróleo y entonces ya los norteamericanos, los israelíes y los europeos dicen, no puede seguir el Shah. Y entonces se celebra la cumbre de la isla Guadalupe, en enero del 79. Y el francés, Giscard d'Estaing, Jimmy Carter, Helmut Schmidt, el primer ministro británico James Callaghan, se reúnen todos. La banda de los 4 de Occidente se les conocía a estos tipos. Sí, Y allí sí. dicen, bueno, vamos a ver. La Unión Soviética, invasión de Afganistán, en aquel momento se había producido. Hay que contener la influencia soviética en Asia Central y el Golfo Pérsico. Hay que cambiar de pantalla. Hay que cambiar de página en el manual. Las protestas en Irán dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a favorecer, vamos a ayudar a que los ayatolás tomen el poder. Sacamos al Shah, facilitamos la toma de poder del ayatolá y este va a ser, vamos, un muro contra el comunismo. Y entonces hay un momento de la reunión en la que Giscard d'Estaing le dice a los compañeros de mesa, a la banda de los 4 de Occidente, el Shah ha sabido ser Franco, pero no ha sabido ser Juan Carlos. ¿Qué le parece esa frase, don César? Es fantástica la frase, sí. Sobre todo dicho por Giscard d'Estaing. Yo no sé, pero no me resisto a contar la anécdota, no sé si usted la sabe, pero cuando Suárez, en plena transición con Oreja, que era su ministro de Asuntos Exteriores, va a ver a Giscard d'Estaing, en vez de acercarse a saludarlo, se queda en el extremo del pasillo para que vayan Suárez y Oreja y se vea quién manda. Y en ese momento Suárez sujeta a Oreja y le dice, no, espera que venga este cabrón a saludarnos. Literalmente, literalmente. Es decir, ni hablar, ni hablar. Suárez, entre otras cosas, cae porque pretendía una política independiente de España frente a los Estados Unidos, es decir, mantener la alianza. Tampoco de confrontación ni nada de eso, ni pero que enfrentarse, España, pero con exacto, cierto pero margen, ¿no? exactamente, y que España pues no fuera ni mucho menos en fin, un mariachi como después lo sería. O sea, y eso provoca la caída de Suárez. Y eso es decisivo en la caída de Suárez, porque el rey, que está al servicio de los Estados Unidos cuando todavía era príncipe, nada más, y que está dispuesto a ceder trozos del territorio nacional, como Ceuta y Melilla y por supuesto el Sáhara, porque así se lo hace decir, porque así se lo impone Estados Unidos, pues evidentemente no podía permitir ni lejanamente a Suárez. Seguiremos hablando además el próximo sábado en ese especial que hemos hecho sobre el 23F, porque además tengo información de primera mano de un grupo dentro del propio CSIC conocido como la Hermandad, que resulta que les gustaba mucho más el inglés que el español y que tuvieron un papel determinante en aquel golpe. Así que seguiremos analizándolo. Pero para que vean que al final estamos hablando de la misma época prácticamente de la historia, ¿no? Estamos hablando justo en ese contexto. Entonces el Shah, después de la matanza de la plaza, se va a Egipto. Pero primero pasa por Marruecos, Bahamas, Ecuador, México, Panamá. Va a Estados Unidos a someterse a un tratamiento contra el cáncer. Y pocas horas más tarde de que él estuviera ahí sometiéndose al tratamiento, se produce la toma de la embajada de Estados Unidos en Irán. ¿Esto es casualidad? Mucha casualidad, ¿no? Y entonces es cuando Sí, se produce la crisis de los rehenes. Un grupo de estudiantes iraníes tomaba como rehenes a 66 diplomáticos que estaban en la embajada. Bueno, diplomáticos y ciudadanos norteamericanos. Los iraníes reclamaban la extradición del Shah, que se había quedado en Estados Unidos. Por eso el Shah estaba en Estados Unidos. La gente no entiende y dice, bueno, ¿y el Shah qué hacía allí? Porque estaba allí protegido por Kissinger y por Rockefeller, padrino de la trilateral y de la industria petrolera. Hubo mensajes previos entre Khomeini y Estados Unidos durante el exilio en París, porque Khomeini vivía en París también. claro, esto la gente tampoco lo sabe. O sea, Khomeini no estaba en Arabia Saudita, No, tampoco en la Unión Soviética, que consideraba que formaba parte del gran Satán, ¿eh? sí, claro, hombre, claro, es que ese era el plan. El plan era ese, enfrentar a los comunistas con los islamistas. Khomeini no estaba en una cueva, ¿verdad? Ni nada de esto, estaba en París, donde está ahora la sede también de la oposición de los muyahidines iraníes, ¿no? Claro. Claro, De manera casual, ¿no? O sea, claro. parece que efectivamente tienes que acabar ahí siempre, ¿no? Entonces, dentro de la documentación desclasificada por la BBC en el año 2016, hay documentos en los cuales se muestra que Khomeini le escribe cartas a dirigentes estadounidenses y le dice, tranquilos, tranquilos. Yo no voy a ir contra vosotros, tranquilos. Y ahí también había en esa documentación un análisis de la CIA que se titulaba El Islam en Irán. Un informe de la CIA
que demostraba que los primeros intentos de Khomeini de comunicarse con Estados Unidos datan del año 1963, 16 años antes de la revolución. Entre otras razones también, porque claro, aquí al final ha habido cosas, finalmente, como decía Napoleón, parece que hay una mano que acaba siempre apareciendo algo que no es lo que teníamos planeado y no nos salen las cosas como queríamos, pero también porque se daba la circunstancia de que históricamente el clero islámico nunca ha querido controlar la política en Irán, a diferencia de lo que pasaba en los países suníes. Y entonces, claro, aquí la idea era que en última instancia íbamos a controlar con mucha facilidad a los ayatolás, porque los ayatolás son gente que se dedican solo a la ley islámica. Y entonces ellos, por un lado, se dedican a mantener atontado al pueblo con el Corán y nosotros controlamos el país. Y Claro, luego, pues eso no ha sido así. claro, claro. Sí, sí, ese era el enfoque. Claro, incluso habrá amigos que nos estén escuchando en estos momentos y que parte de la información que estamos proporcionando no la conocerán. Esto es historia. Es decir, no estamos haciendo ningún análisis todavía. Yo no me he metido Sí, en sí. ningún jardín hasta ahora y llevamos 40 minutos de despegamos. Irán no ha atacado a nadie. Y el Pentágono y la CIA le dijeron a Trump que no era una amenaza. Quedémonos con esta idea. Un país de 92 millones de habitantes, en territorio más grande que sumando España, Francia, Gran Bretaña y Alemania, con una larga trayectoria de tradición de civilización, los persas, que tiene frontera terrestre o marítima con 15 países, sin haber protagonizado ni una sola agresión ni invasión en los últimos 2 siglos, que propone desde hace décadas el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio, que pase en Occidente por ser amenaza internacional, objeto de sanciones y bloqueos y ahora de guerra. No, esto es la gran narrativa, es propaganda pura y dura. Exactamente. ¿Que pueda haber ciudadanos iraníes con razón que quieran que caiga el régimen de los ayatolás? Pues claro, Eso es evidente, claro. ¿Que el vamos. régimen de los ayatolás ha tratado a su población a sangre y fuego? También. No caigamos en el error también tampoco de defender al régimen de los ayatolás, porque es que parece que si no estás en una de las dos trincheras, este es un programa que a lo mejor habrá alguno que estaba de acuerdo conmigo hasta ahora y ahora me estará pensando, pues no, pues sí, señores, sí. Y todo régimen que se mantiene durante muchos años, especialmente si no es un régimen democrático, aunque sea democrático también, es corrupto. Porque poco a poco van cogiendo cada vez más esferas y sienten que pueden hacer de su capa un sayo. En estos momentos, han matado al ayatolá Jamenei, a varias decenas de altos cargos. Han matado a Ahmadinejad, que como digo, hace años dejó la política y era profesor. Los misiles los han lanzado contra su casa. Lo que es otro crimen de guerra más, este señor. No, es que este fue presidente. Oiga, que es un profesor que está en la universidad. Aunque el ataque más grave, y voy a abrir este melón porque sé que muchos ya lo están esperando, es el que ha afectado a varios edificios de uso civil, entre ellos esa escuela femenina primaria en Minab, al sur del país, muriendo aproximadamente un centenar de personas, en su mayoría niñas. Los datos pueden bailar porque entiéndannos que esto se va actualizando. Se dijo en los primeros momentos, es falso, porque Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, de X, dice que es falso. Vamos a ver. La escuela bombardeada en Irán es absolutamente real. Las imágenes que hemos visto, la gran parte de imágenes en redes sociales, son auténticas. Hubo un momento en el que la IA de Grok, de X, plantea una nota o pone una nota en los vídeos diciendo que esto era una información falsa porque eran en realidad imágenes de un ataque ocurrido en Kabul en el año 2021. A partir de esta respuesta, numerosos usuarios en redes sociales acusan a los grandes medios de difundir fotografías antiguas como si fueran actuales. El que estaba mintiendo era Grok, la inteligencia artificial de X. Para que te fíes de Grok y no corras. Yo cada vez que veo que la gente, para confirmar algo, Es tremendo. le pregunta a Grok, yo es que de verdad es de decir, ya hemos llegado al nivel de estupidez al que querían llevarnos. Fíjense qué fácil es hacer el trabajo, porque una vez que ya empieza a crearse toda esta polémica, Naciones Unidas, la UNESCO,
decían que sí, que esas imágenes son reales, ¿no? Y entonces, los mismos medios que habían estado considerando que esto era falso, en concreto la agencia EFE lo que hace es una geolocalización del material gráfico, que hoy en día es muy sencillo hacer eso, y constata que las imágenes sí corresponden al ataque a Irán. Y entonces sale la ONU y dice, sí, señores, es cierto, el asesinato de alumnas en un espacio dedicado al aprendizaje constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. Claro, es un crimen de guerra. Claro que es un crimen de guerra. ¿Hay una base militar cerca? Hay una base militar cerca, sí. ¿Eso justifica matar a 100 personas, la mayoría de ellas niñas, adolescentes? Es que de verdad, defender esto. Y me estoy mordiendo la lengua porque ya sabe usted, don César, que yo, menos mal que no hacemos los programas estos en caliente sobre la marcha porque me detienen. O sea, que haya elementos, ya no me refiero a Feijóo, a Abascales y compañía defendiendo esto. Me refiero a las personas de a pie, que dicen, es, criticar esto es ser antiamericano, criticar esto es ser antisemita, no, criticar esto es ser humano. Hay muchos de ustedes que han dejado ya de ser humanos, de ser seres humanos. Como decía Orwell en su libro, no se trata de permanecer vivos, sino de seguir siendo humanos. Tenemos a miles de iraníes haciendo cola para conseguir alimentos, comprar gasolina, sacar dinero en efectivo. Y los iraníes están atacando bases militares. En los países del Golfo están atacando bases militares o buques militares en Chipre de Reino Unido, están atacando Israel, no están atacando zonas civiles. Las escuelas y universidades cerradas, evidentemente. Los bancos están operando no sé cómo. Las oficinas gubernamentales están operando el 50% de su capacidad. Irán está atacando ahora mismo, en estos momentos, acaba de salir la última hora, la oficina de Netanyahu. Entiendo que Netanyahu no estará ahí. Han atacado con un dron una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo en Arabia Saudí, que además se han reunido los países bajo la tutela OPEP el domingo para ampliar la producción, a pesar de que se están frotando las manos con el incremento de precios, que esa es otra. Otros ataques por parte de Israel y Estados Unidos ya no solo afectan a Irán, sino que están atacando directamente la parte de la frontera con Pakistán. La mayor urbe del país, además de Teherán, que se llama Isfahán, la ciudad sagrada de Qom y Sirat, también están sufriendo varias oleadas de ataques, en lo que va a ser una guerra que va a durar varias semanas, según ha dicho Donald Trump. Bueno, varias semanas con suerte, ¿eh? 3 o 4 ha dicho, ¿no? En la Porque última. aquí no Sí. está nada claro lo que va a durar, ¿eh? El tema sí dejaría en algún momento de atacar sin haber ganado, porque claro, ¿qué es ganar, no? En este caso, porque lo que se está planteando es un bombardeo y luego que sea la propia oposición iraní la que tome el control. Y que eso, como decía Sabino Fernández Campo, ni está ni se le espera. Resulta, la operación de Jamenei es tremenda, porque al mismo tiempo que Irán dice, bueno, venga, vale, vamos a aceptar este acuerdo, Jared Kushner, Steve Witkoff, con Mohammed bin Salman llamando por teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se produce ese principio de acuerdo, Jamenei, que no estaba en su residencia y que entiendo que estaría escondido, lo que hace es mantener una reunión con sus principales asesores. Y es ahí cuando lo matan. O sea, Jamenei confiaba en que se iba a firmar la paz. Yo no sé si esto al final pues, es una acción absolutamente irresponsable, desde luego la ha pagado con su vida, pero allí estaban él, uno de sus principales lugartenientes, Samhani, que este es el poderoso exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní. Estaba Mohammed Pakpur, comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Al principio, bueno, pues hubo cierta desinformación por parte de Irán, decían que no había muerto, Trump lo anunció y al final lo admitieron. También la hija, el yerno, el nieto, de esto no habla nadie. Mataron a toda la familia. Y luego, bueno, pues ese jefe también del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el ministro de Defensa, también. Hay uno que no ha muerto. Uno de los generales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se llama Ismail Qaani, que este se fue de la residencia del líder supremo de Jamenei unos minutos antes del ataque. Este es el que sustituía a Soleimani, el comandante de la fuerza Quds, que fue abatido, que fue asesinado también, en este caso en el primer mandato de Donald Trump. La fuerza Quds es la división responsable de operaciones extraterritoriales y clandestinas. Es la tercera vez que este tipo se retira a tiempo
de un evento, de una conferencia, de una reunión en la que luego hay un ataque. Le ha pasado en esta ocasión, también le pasó en el Consejo de Hezbolá en 2024, cuando el ataque israelí mató a Nasrallah y a todo su entorno, recordemos, y también salió de la oficina minutos antes del ataque de Estados Unidos en junio del año 2025 en la operación Midnight Hammer. En Irán están convencidos buena parte de la población de que este tipo es un agente del Mossad, don César. ¿Cómo llega un tipo que podría ser agente del Mossad a ser el máximo responsable de comandante de la Fuerza Quds? Hasta ese punto está infiltrado el Mossad en Irán, hasta ese punto puede estar infiltrado el Mossad en Irán. Sí, sí. De hecho, tiene una tela de araña importante, lo contamos en el último programa que hicimos en el Gran Reseteo, explicando cómo hay una infraestructura, no determinadas personas que pasan información, no, dentro de Irán hay una infraestructura del Mossad importante. Ahora, ¿quién está al mando? Quien está al mando es Alireza Arafi, que este tipo no es un militar, no es un político, este es un clérigo. Este es miembro de la Asamblea de Expertos, es el organismo que al final acaba nombrando a los líderes, a los ayatolás en este caso del país, a los jefes de Estado, mejor dicho. Y este acaba de ser nombrado nuevo líder supremo de Irán a la espera de que se produzca una transición hacia no sabemos qué. Que este es ortodoxo, perfil ideológico duro, bueno, la estructura clerical más pura del sistema. Dirige el Consejo de Política de Seminarios Islámicos. Ha representado a Jamenei en muchas instituciones religiosas. Tiene influencia en Irak y en Líbano, sobre todo en las redes chiíes. Y este ha dicho, yo no voy a negociar con Donald Trump nada si nos están atacando. Porque Donald Trump ha dejado caer en las últimas horas que estaba negociando con los iraníes. ¿Qué vas a negociar? El papel de la CIA, también importante. Es la CIA quien le pasa la información públicamente, lo que nos dicen, ¿no? Lo que está diciendo la prensa norteamericana. La CIA es quien le pasa la información de la reunión de Jamenei con los suyos a Israel para que Israel ataque. Esto lo ha publicado el New York Times. Yo esto no me lo creo. Porque si había un tipo ahí susceptible de ser un agente del Mossad, que además es el jefe de la Fuerza Quds y que salió del edificio minutos antes del ataque, bueno, pues yo no sé quién le pasó información a quién, pero desde luego que Israel tiene capacidad de sobra para tener la información sobre los movimientos de Jamenei. Es decir, no hace falta decir que ha sido la CIA. ¿Por qué nunca aparece el Mossad en un titular del New York Times o del Washington Post? Nunca. Ni el MI6, siempre aparece la CIA. Hasta para eso son serviles, ¿no? Hasta para eso se bajan los pantalones, ¿no? Luego el tema de la inteligencia artificial. Nos llevan vendiendo desde hace varias semanas y yo aquí piqué porque yo estuve explicándolo también en este contexto, la idea esa de que hay empresas de inteligencia artificial que no quieren ceder a la presión del Pentágono, que están los señores de Anthropic, que esos son los buenos frente a los malos de OpenAI, el clásico discurso maniqueo. La inteligencia artificial de Anthropic, Cloud, en teoría demonizada por el Pentágono diciendo que rompía cualquier tipo de relación con Anthropic, la inteligencia artificial de Anthropic ha participado en el ataque a Irán. Mientras nos entretenían con la oposición de la directiva de la empresa a permitir su uso por parte del Pentágono, el Pentágono la ha utilizado. Nota de prensa de Anthropic del 26 de febrero, que yo lo iba a contar en el programa de hoy, antes de que se produjera el ataque, y la tenía ahí guardada porque yo quería hablar de esto. Porque claro, en el comunicado que dice Anthropic, dicen, nuestra inteligencia artificial es muy peligrosa y se puede usar para hacer cosas malas. Queremos que Estados Unidos la use, pero solo para hacer cosas malas en otros países. Básicamente es eso lo que dice él. Dice, sabemos que se va a poder utilizar en el ámbito de la vigilancia y con armas letales autónomas, pero no queremos que se haga contra población norteamericana. Básicamente es eso lo que dice Anthropic. Anthropic ya es una empresa de defensa. OpenAI es una empresa de defensa. Grok es una empresa de defensa. Gemini también. Son empresas militares. Y todo el tema ético es una campaña de relaciones públicas. ¿Por qué interesa que haya unos que sean buenos y otros malos? Porque así proporcionas una cara amigable de una tecnología que está destinada a ser altamente disruptiva para economías, para vidas humanas, pero no porque vayan a generar cambios sociales, sino porque se utiliza para matar. Entonces, ¿por qué el Pentágono le dice a todo el planeta que está intentando someter a esta empresa
Esto no tiene mucho sentido, ¿no? A través de notas de prensa, de comunicados. Una cosa es que lo hagas en despachos, pero públicamente dices, oiga, quiero que las empresas de inteligencia artificial espíen a ciudadanos norteamericanos. Y quiero que construyan máquinas asesinas autónomas con inteligencia artificial para utilizarlas también en Estados Unidos si es necesario. ¿Por qué hacen eso? Pues básicamente para generar ese discurso de buenos y malos. Decir, bueno, sí, la inteligencia artificial tiene peligros, pero mira, los de Anthropic han puesto el pie en la pared. Excelente publicidad para Anthropic. Excelente publicidad para el sector estadounidense de la inteligencia artificial, porque dicen, mira, estos no son como los chinos, estos se oponen. Y todos los periódicos del mundo diciendo que buenos son los señores de Anthropic, que participaron junto a Palantir, que esto no se está hablando, en la operación Maduro, y junto a Palantir han actuado en la operación Irán. Nadie va a hacer caer una empresa de 380.000 millones de dólares que se está utilizando como pieza fundamental en las operaciones estadounidenses en el extranjero. De hecho, Anthropic es literalmente la única empresa de inteligencia artificial autorizada para trabajar en sistemas clasificados del Pentágono, junto a Palantir. No consigues esta autorización siendo un adversario del gobierno, ni del Deep State. Hablando de Palantir, resulta que el vicepresidente ejecutivo y director en el Reino Unido de Palantir es nieto de Oswald Mosley, don César. Hombre. ¿Eh? El jefe del partido fascista británico. No, al final, Abolengo, ¿no? sí, al final todos acaban apareciendo. Pasa igual que los gobiernos españoles, que aparece gente que viene de 3, 4, 5 generaciones y da lo mismo que sea a la izquierda o a la derecha. Estaría orgulloso el abuelo con lo de la vigilancia masiva, el espionaje, Sí, procesamiento de datos. Claro, no, si Mosley estuviera vivo, bueno, está vivo el nieto, que también es Mosley, pero si estuviera vivo, desde luego que el hombre pues, estaría satisfecho con lo que están haciendo sí. sus pupilos. Los Rothschild también. Nat Rothschild en redes sociales celebrando el ataque a Irán, no podía ser menos. The Economist, la publicación de Rothschild justo antes del ataque, pidiéndole a Trump que atacara, pero que se buscara una buena excusa porque las que estaba intentando defender públicamente no eran creíbles. Es decir, en lugar de decir una revista económica que se supone que lo que tiene que intentar es, bueno, pues que haya libre comercio, que por lo menos haya relaciones comerciales al margen de la guerra, ya sabemos todo lo que es The Economist, entiéndanme. Pero sobre el papel, lo que dicen, no, hay que ir a una guerra total. Y además, ustedes tienen que buscarse una buena excusa, porque si no, no van a poder defenderlo. Dice el artículo, Trump aún puede establecer un objetivo bélico que le granjee el apoyo del público del Congreso. Le dice The Economist, búscate una excusa buena, llévalo al Congreso, porque las cosas no se hacen así. Y hasta que no tengas ese apoyo del Congreso, no inicies la guerra. Bueno, ya hemos visto el caso que le hace Trump a The Economist y no nos extraña. OpenAI, la otra empresa de inteligencia artificial, no tenía posibilidades de adquirir dinero, de adquirir financiación en el mercado, entre comillas, y al final pues salen a su rescate. Amazon, SoftBank, el banco japonés y Nvidia inyectan 110.000 millones de dólares. Y acto seguido publica un artículo Sam Altman en el que dice que acaba de llegar a un acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos para desplegar sus modelos en su red clasificada. Es decir, que OpenAI se suma a Anthropic. Fíjense lo que dice Sam Altman. En todas nuestras interacciones, el Departamento de Guerra, es decir, el Pentágono, demostró un profundo respeto por la seguridad y un deseo de asociarse para lograr el mejor resultado posible. La seguridad de la inteligencia artificial, estoy citando textualmente, y la amplia distribución de beneficios son la base de nuestra misión. Dos de nuestros principios de seguridad más importantes son la prohibición de la vigilancia masiva nacional y la responsabilidad humana por el uso de la fuerza, incluyendo los sistemas de armas autónomas. El Departamento de Guerra coincide con estos principios. Tururú. Sam, tururú. Fíjese, prohibición de la vigilancia masiva nacional. Fuera vale, pero dentro de casa no, ¿verdad? Puede fumar, pero en el balcón. Dentro de casa no fumes. Sí, efectivamente, en el balcón. Y luego dice, mantenemos nuestro compromiso de servir a toda la humanidad lo mejor que podamos. El mundo es un lugar complejo, caótico y a veces peligroso. Claro, por vuestra culpa. Claro que es un lugar complejo, caótico y peligroso. Tú mismo, Sam Altman, dijiste en el Congreso de Estados Unidos que tu herramienta, tu aplicación, era la mayor amenaza en estos momentos que había para la supervivencia de la democracia. Claro que es peligroso.
lo estáis utilizando para matar. Fíjate si es peligroso. Luego el tema de España. El tema de España es tremendo. Álvarez nadando, guardando la ropa, diciendo no han utilizado las bases militares españolas en el ataque. Claro que las han utilizado. El Ministerio de Asuntos Exteriores español miente. Aviones y buques de Estados Unidos procedentes de la base de Rota han sido parte de la operación contra Irán. Los destructores USS Roosevelt y el USS Valkyrie partieron desde Rota hacia el Mediterráneo Oriental con todas sus capacidades para poder llevar a cabo la operación. El primero es un destructor equipado con un sistema de combate con misiles Tomahawk, con torpedos, etcétera, etcétera. Una tripulación de 300 marinos. Para no haber participado iban 300 Álvarez ahí, ¿eh? Que además este sistema de combates, el sistema Aegis, es fundamental para este tipo de operaciones porque se dedican también a detectar, a rastrear y neutralizar amenazas aéreas de superficie, submarinas. Y estos dos destructores forman parte del grupo de 5 barcos de estas características que la Navy tiene desplegados en Rota. Además de estos dos están el Oscar Austin, el Paul Ignatius y el Arleigh Burke. Y va a llegar otro sexto, que lo comentábamos el próximo día. Además, el 27 de febrero despegó de Rota rumbo este un avión fabricado por Boeing de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que opera como avión de transporte estratégico rápido de tropas y suministros. Además, el sábado por la tarde, un Stratotanker, que son aviones cisterna fabricados por Boeing que sirven para reabastecer otras aeronaves en vuelo. No les quiero aburrir, podría estar aquí también toda la tarde. Claro que hemos participado. Y sale Feijóo, el mamporrero, ¿no? Publicando una nota de prensa al Partido Popular y dice en sus redes sociales, ¿con la libertad o con los tiranos? Feijóo defendiendo las guerras no declaradas, sin pasar por el Congreso y con carácter preventivo, sin agresión previa e ilegales según el derecho internacional. Señor Feijóo, si Marruecos y Estados Unidos e Israel quieren bombardear las Islas Canarias dentro de 2 años, ¿usted también lo va a defender? Los mamporreros son así, ¿no? Cogen el miembro del animal y ayudan a introducirlo, ¿no? ¿Eso es lo que va a hacer usted también? Después de ver a un eurodiputado de un partido supuestamente patriota alabar a Marruecos en las últimas horas, ya no me sorprende nada. Y luego el tema del estrecho de Hormuz, ¿no? Había dudas también sobre si lo habían cerrado o no. Irán anuncia que cierra el estrecho de Hormuz. Irán tiene control estratégico sobre el estrecho de Hormuz. En realidad no está cerrado del todo porque hay que decir que Irán necesita el estrecho de Hormuz para seguir enviando su petróleo fundamentalmente a China. Aquí también hay, yo creo que una falta de comprensión. Irán depende de China. China le compra todo el petróleo a Irán, pero esto no implica que Irán sea uno de los principales proveedores de China. Me explico. Prácticamente la inmensa mayoría del petróleo en A, el que no va por otros lugares, mercados negros, que produce Irán, va a China. Pero China tiene otros proveedores. Entonces, para China, si dejara de recibir completamente el petróleo de Irán, perdería el 10% del petróleo aproximadamente. Es decir, una cantidad bastante limitada. Muy limitada. Irán, como digo, tiene el control sobre el estrecho de Hormuz. Entonces, petroleros y buques metaneros de gas están evitando esta vía marítima en estos momentos, bueno, pues tras los ataques del sábado. Y los medios iraníes dicen que está prácticamente cerrada. Por eso digo que el prácticamente cerrado es porque ellos van a intentar seguir exportando. El problema es que, bueno, pues con los bombardeos y la guerra, pues es complicado. De hecho, Qatar acaba de anunciar que detiene su producción de gas natural licuado. Qatar tiene el 20% de la producción mundial del gas natural licuado. Pues los precios están yendo a las nubes. Les recuerdo que España, sobre todo desde el apagón, produce electricidad gracias a quemar gas como si no hubiera un mañana. Así que nos podemos ir atando los machos. Dice, no, es que no lo mandan de Argelia. Sí, pero además lo estamos comprando fuera. Gas natural licuado. Y luego ya no es solo el tema de los hidrocarburos, sino que eso es un lugar de paso y va a haber cuello de botella en materia logística. Las 2 navieras más importantes del mundo, Mediterranean Shipping y Maersk, han anunciado la suspensión de sus operaciones ahí y los barcos están amontonando a ambos lados de la entrada. Que yo creo que esto es un problema porque se convierten también en objetivos. Sí. Claro. ¿Qué alternativa hay en estos momentos para los países del Golfo? Porque el cierre del estrecho de Hormuz lo hace fundamentalmente Irán para aumentar los precios del petróleo, pero sobre todo para perjudicar a los países del Golfo que no pueden sacar desde allí su crudo. ¿Tienen alternativa?
Bueno, a través de redes de oleoductos hacia el Mar Rojo. Problema que la capacidad técnica no es suficiente. Hay un oleoducto saudí, este-oeste, east-west, oriente-occidente, que apenas se puede procesar 5 millones de barriles diarios, estaríamos hablando prácticamente de la mitad del volumen habitual, y luego se traslada la presión al estrecho de Bab al-Mandeb, a Yemen, donde estaban los hutíes, que esto era una ruta secundaria, pero ahora podría convertirse en una ruta primaria. Y aquí es donde la estrategia geopolítica de Irán puede golpear, porque en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos puede desplegar la quinta flota. Puede hacerlo. Se puede llevar al USS Abraham Lincoln, pero en el Mar Rojo es más complicado y se ha demostrado con los hutíes que han estado pues evitando que muchos barcos con bandera de los países que no criticaran el genocidio israelí pudieran transitar con normalidad. Entonces los hutíes en Yemen ahora mismo se convierten en protagonistas. Ellos tienen misiles de crucero antibuque, drones suicidas y minas navales de muy bajo coste. Consecuencias, problemas en los seguros del comercio internacional, saturaciones logísticas, shock inflacionario. Y, bueno, y esa situación. No, es que esto perjudica notablemente a China, que no. El principal vendedor de petróleo a China es Rusia. El segundo es Arabia Saudí. Por eso digo que juegan con varias cartas. El tercero es Malasia. Cuarto, Irak. Quinto, Omán. Sexto, Emiratos Árabes Unidos. Séptimo, Brasil. Octavo, Angola. Noveno, Kuwait. Décimo, Qatar. Y Irán, pues Irán está en el otros, en el epígrafe otros, en el ranking. Estoy cogiendo los datos del año 2025, por si alguien lo quiere ir a mirar, de la Agencia Internacional de la Energía. Si el precio del petróleo escala, ¿cuánto se va la inflación en Estados Unidos? Esa es la gran cuestión ahora mismo. Y si sube mucho la inflación en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con los hogares norteamericanos? Claro, y con las elecciones de midterm. Exactamente. El crudo Brent, el de referencia en Europa, está en $80, ha subido un 8% desde el viernes, es el nivel más alto del último año. Y en el caso del West Texas ha subido un 7%, está en $72 por barril. No ha subido mucho, hay bancos de inversión norteamericanos que ya están haciendo cálculos. Dicen que si se mantuviera el estrecho de Hormuz cerrado durante un tiempo, esas 3, 4, 5 semanas, que entonces el petróleo sí que se podría ir acercando progresivamente a los $100. Y si se instala o si se acerca esa barrera de los $100, entonces la inflación en Estados Unidos sería el 5%, don César. Pues eso puede ser verdaderamente tremendo. Eso ya se lo adelanto yo, que eso puede ser demoledor y puede acabar en un baño de sangre, como decía Ted Cruz, Sí. no en el sentido de que la gente se vaya a matar en las calles, sino de que no va a votar a los republicanos ni Blas. Claro, dirán, no es que no solo no nos beneficie, sino que nos perjudica notablemente, por no hablar Sí. de las víctimas, de los soldados, que dice Trump que solo han muerto 3. Bueno, en los cazas estos que ha derribado el ejército de Kuwait, parece ser que han debido eyectarse, que han debido salir porque dicen que todos están en el hospital y que están bien. Hombre, 3 cazas derribados. Pero bueno, evidentemente hay cifras de muertos. Irán considera que han acabado con la vida de bastantes soldados norteamericanos. Pero ya digo, el baile de cifras es complicado. Solo he dado el de la escuela porque tenía el aval de la ONU, pero no me voy a quedar con las cifras de Estados Unidos ni con las de Irán, porque entonces estaríamos haciendo el caldo gordo, como digo, a la propaganda de ambos lados, ¿no? Y luego, el petróleo no es la única materia prima afectada, como digo, el tema del gas natural licuado. Ya no solo la producción que detenga Qatar, es que también el 20% de las exportaciones de gas natural licuado transita por ese estrecho de Hormuz. Y estaríamos en un momento en el que el gas afronta su mayor crisis desde la entrada de Rusia en la guerra ucraniana, o desde la intervención o de la invasión rusa de Ucrania, como quieran ustedes denominar. En 2022 fue cuando el crudo cotizó por última vez por encima de los $100. Recordémoslo. Y el cártel de los países productores, como digo, convocó una reunión de urgencia ayer domingo y se decidió elevar la producción en un volumen superior a lo previsto. La buena noticia, entre comillas, es que todavía no llega el verano y se está yendo ya el invierno, con lo cual, pues para los hogares, sobre todo estoy pensando en Europa, en España, el tema del gas, bueno, pues aunque muchos tengan que utilizarlo, como en mi caso, pero si no tienes que poner la calefacción, pues a lo mejor sufres menos ese precio. Pero bueno, un desastre absoluto, ¿no?
Nadie se acuerda de los cristianos de Cisjordania, por cierto, que están siendo masacrados ahora mismo en tiempo real. Esto parece que No, no le importa a nadie. no, eso no le importa a nadie. Los cristianos de Líbano, que también están siendo masacrados, supongo que también le dan igual. Los cristianos que hay en Siria, también, en este caso por parte del propio gobierno sirio, que tiene por arriba a Turquía y por debajo Israel. Dijimos, cuando analizamos el golpe en Siria, se están repartiendo el país a trozos, Turquía e Israel, pero va a llegar un momento en el que se van a tener que enfrentar. Pues ya están diciendo funcionarios israelíes que Turquía es el nuevo Irán. Un país OTAN. Planteábamos la idea, oiga, y una vez que acaben con Irán, si acaban con Irán, ¿qué van a hacer? Porque necesitan estar en guerra permanente. A por Turquía lo ha dicho Naftali Bennett, que además, por lo visto, se va a presentar a las elecciones. Sí, se presenta a las elecciones y además piensa que tiene posibilidades porque, claro, Netanyahu no está en sus mejores momentos, Claro, como es evidente. como es evidente, vamos. Bueno, pues en una conferencia, se produjo la semana pasada, dice que Israel no puede hacer la vista gorda con Turquía, que forman parte de un eje regional similar al iraní y que hay que actuar simultáneamente el gobierno de Israel contra las amenazas tanto de Teherán como de Ankara. He estado revisando un poco en la política israelí hasta qué punto esta idea era de Naftali Bennett o había permeado en los discursos de algunos de los dirigentes israelíes, y parece que sí. No es el primero que lo dice. Se ha producido un cambio de tono más amplio entre políticos israelíes en los últimos meses, dirigidos sobre todo contra Ankara. Hay que decir que Ankara condena las acciones de Bueno, Israel hacia los palestinos, aunque luego colabore en el tema sirio, claro. por otro lado, ya intentaron darle un golpe a Sí. Erdogan, yo ya vivía aquí, les salió fatal el golpe, o sea, esa es la realidad, no sirve darle vueltas, ¿no? Así que en ese contexto estamos. Seguiremos informando a lo largo de toda la semana. Evidentemente no vamos a dedicar programas completos a Irán. Mañana, pues todos los días me temo que como esto va a ser una guerra, pues que va a continuar en los próximos días, iremos dando algunas novedades, tanto en el boletín como en los editoriales, pues seguramente se vuelva a hacer referencia. En el Despegamos haremos el análisis internacional, geopolítico y económico de lo que vaya ocurriendo, pero también trataremos otros temas, aunque este es el tema claro, ¿no? En estos momentos, como digo, entidades de refino paralizadas, el portaaviones Abraham Lincoln de Estados Unidos, este que he dicho que podría ser clave para, bueno, pues intentar conseguir que se abriera el estrecho de Hormuz, noticia última hora, acaba de emprender la retirada tras ser alcanzado por misiles. Según el Ministerio de Defensa iraní, el portaaviones se dirige hacia el sureste del Océano Índico. Así que habrían impactado 4 misiles balísticos iraníes en este buque que fue desplegado en enero cerca de Irán para intentar asegurar el estrecho de Hormuz. Así que al final se va cumpliendo lo que dijo el Pentágono. Es decir, va a haber intercambio de Sí, golpes. Estados Unidos no puede garantizar que los misiles iraníes no alcancen sus objetivos. Irán tiene mucho donde elegir, porque no va a atacar solo un país, está atacando bases militares e instalaciones militares de varios países. El caso de Chipre, atacando intereses de Reino Unido, quizás también haya sido relativamente novedoso. Y lamentablemente, pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Una vez más los señores de la guerra triunfando, una vez más los señores que viven de la sangre, de la destrucción ajena. Además, escogiendo un día, bueno, pues muy señalado, ¿no? Para los judíos, ¿no? Ese día, el Purim, y además coincidiendo con una alineación planetaria que ya pues también ha despertado todas las claves ocultistas y esotéricas, con unos medios de comunicación norteamericanos, sobre todo los del ámbito de Larry Ellison, el empresario de medios, empresario de inteligencia artificial, fundador de Oracle y principal muleta mediática del lobby sionista en Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice él, y lo dice él, sí, efectivamente. lo dice él con mucho gusto y con mucho orgullo. Y al final, pues la CNN nos explicaba en un reportaje este fin de semana, bueno, pues que estos ataques tienen también un significado simbólico al producirse la festividad judía de Purim, cuando los fieles leen tradicionalmente un pasaje del Antiguo Testamento conocido como el Zacor, extraída del Deuteronomio, que es la que habla de Amalek, ¿no? Que relata ese ataque no provocado de la antigua nación de Amalek contra los israelitas y ordena que se borre la memoria de Amalek una vez que los israelitas se hayan establecido en su tierra. Que en Con lo realidad, a cual, efectos prácticos, es una llamada al genocidio, ¿no?
Sí, y de todas formas, en el momento en el que amplías a Amalek e incluyes a Sí, cualquiera podemos ser usted y yo que también, claro. exactamente, efectivamente, podemos ser cualquiera de nosotros, podemos ser Amalek. Netanyahu lleva mucho tiempo, y los medios del visionista, comparando a los palestinos con Amalek, esa población que el profeta Samuel ordena exterminar a Saúl, el primer rey de Israel. Pero hay que decir que los palestinos modernos no son los amalecitas, no lo No, son. ni mucho menos, vamos, eso Cuando eso Tierra es obvio. Santa fue conquistada por los musulmanes, allí había cristianos, comunidades judías, y de hecho, leyendo a historiadores de la antigüedad, Musulmanes, por claro, supuesto. sí, sí, claro, claro, uno tiene la impresión de que estas comunidades eran muy importantes. ¿Dónde fueron a parar? Pues buena parte de ellas, al igual que parte de las homólogas cristianas, se fueron arabizando e islamizando poco a poco. Así que si escarbamos, Netanyahu puede descubrir que muchos de los llamados amalecitas son palestinos cuyo exterminio pide y corre en realidad sangre judía. Este es el Bueno, peligro de manipular, ¿no?, la bueno, historia, ¿no? uno de los episodios más reveladores y más ocultos de la historia del sionismo es cuando Ben Gurión, que todavía Ujú. no está en Palestina, cuando Ben Gurión decide que va a ir a Palestina con otro sionista y ver lo que hay, y escribe un libro sobre la situación de Palestina, que no hay quien lo encuentre, porque efectivamente el libro es explosivo. Y entre otras cosas, él dice que realmente los descendientes de los judíos son los árabes que viven en Palestina. Claro, claro. Es que Y esa es lo la historia, dice, claro. claro, y lo dice además de una manera muy clara. Es que los descendientes de los judíos no somos nosotros, los judíos del este de Europa, son estos árabes que viven en Palestina y que en su mayoría son musulmanes y cristianos. Pero entendamos que a lo que está apelando, en este caso, Netanyahu, es a un genocidio racial, Sí, ¿no? pero en un país donde se da la circunstancia de que no te puedes hacer pruebas de ADN porque lo mismo A ver qué sale, ¿no? vas a descubrir que tienes de descendiente de Abraham, Claro. vamos, lo que yo de turco, o sea, esa es la realidad. Y por cierto, usted que no se me va a ir porque estamos a lunes y tenemos el Así fue España, hoy tengo que hablar de un A personaje ver, que es la base fundamental para un autor judío, además. Yehuda Leví es hombre, la sí. base fundamental de que efectivamente sepamos que los askenasíes mayoritariamente de quien descienden es de los cázaros o jázaros, como prefieren llamarlos Ujú, algunos, y no ni mucho menos de Abraham ni cosa que se le parezca. ujú. Y Ahí ese que estarían es los un Soros y libro, compañía, ¿no? Muchos judíos del este de efectivamente, Europa, ¿no? efectivamente, y precisamente quien eso lo cuenta, esto no es una conspiranoia de los nazis que les importaba un pimiento cuál fuera su origen, ¿no? Eran judíos y se acabó y les traía sin Sí. cuidado el resto. No, esto es algo que hay un autor judío que algunos consideran que es precisamente el poeta judío más importante de la historia, Ujú. Yehuda Halevi, el que Y cuenta que efectivamente son de origen házaro. y que nació en Tudela. O sea, Exactamente, claro, o sea, español. Vamos a además, hablar hoy de él, ¿no? Pues mire, don vamos a César, hablar hoy de él, vamos a estupendo. hablar hoy de él. Bueno, pues mañana seguiremos con el Despegamos, y voy a por un poquito de agua y enseguida estoy con usted, don César. Muy bien, un abrazo muy fuerte.